Saludo a todos los amantes de lo místico y lo enigmático. El agua cubre la mayor parte de nuestro planeta. Sus profundidades son inexploradas. Seres acuáticos monstruosos, auténticos tesoros, mensajes de advertencia e incluso antiguos estados, todo está oculto a nuestros ojos. Pero durante la sequía, los cuerpos de agua revelan sus secretos a los humanos. En este video, he reunido 15 de las cosas más sorprendentes y misteriosas encontradas en los ríos después de la catastrófica disminución del nivel del agua. Que disfrutes viéndolo. En octubre de 2021, una mujer llamada Crystal Foster, junto con su familia, fue a recoger piedras en la orilla de un río Mississippi que se había secado. Fue entonces cuando encontró huesos que, según ella, parecían humanos. La mujer se puso en contacto de inmediato con la policía y reportó el hallazgo. El médico forense principal del estado confirmó que los huesos realmente pertenecían a un ser humano. Los restos incluían la mandíbula inferior, costillas y otros fragmentos de huesos no identificados. La policía inició una investigación y en enero de 2022 lograron identificar a la persona cuyos restos fueron encontrados. Resultó ser Michael Moffett, un residente de 50 años del estado de Mississippi que había desaparecido en 2020 y las circunstancias de su muerte aún están sin resolver. En septiembre de 1944, cerca de Prahovo, en el desfiladero del Danubio, se inundaron alrededor de 200 barcos militares alemanes por orden del comandante de la flota. Los soldados hundieron deliberadamente sus barcos para evitar el avance del Ejército Rojo, bloqueando así el paso a través del Danubio. Ahora, muchos barcos de la Segunda Guerra Mundial se encuentran en museos, pero algunos de ellos permanecen bajo el agua. En el verano de 2022, el río Danubio se redujo a niveles récord y reveló barcos militares que habían sido hundidos en 1944. Hasta el día de hoy, este lugar sigue siendo peligroso porque, junto con los barcos hundidos, hay muchas municiones explosivas en el fondo del río. Los residentes locales están muy preocupados. Actualmente, las autoridades de Serbia planean la eliminación de los restos de los barcos y la desactivación de la zona peligrosa. En la parte occidental de la Antártida, los científicos, mientras observaban la aceleración del movimiento de los glaciares, descubrieron accidentalmente un nuevo río. Su longitud es de 460 kilómetros, superando la longitud de los ríos Tames y Sionega. Sin embargo, el descubrimiento no fue alegre, ya que el movimiento del río provoca el derretimiento de los glaciares. Ya en la actualidad, la temperatura promedio en esta parte de la Antártida ha aumentado en 9 grados. Los científicos están ocupados buscando otros ríos ocultos bajo el hielo. El 21 de mayo de 2011, los residentes de Nueva York descubrieron bajo el puente de Brooklyn una extraña criatura. Era muy grande, su cuerpo parecía una serpiente y estaba cubierto de escamas de pescado, y su cabeza se parecía a la de un pitbull. La foto del monstruo se difundió por internet, y los usuarios comenzaron a expresar sus conjeturas sobre su origen. Algunos creían que era un monstruo submarino, mientras que otros pensaban que era una criatura extraterrestre. Un poco más tarde, los expertos tranquilizaron a la gente y declararon que el monstruo era en realidad un gran esturión atlántico. Estos peces realmente pueden alcanzar grandes tamaños, con longitudes de hasta 3 metros. Un residente de Luisiana llamado Patrick Ford estaba fascinado por la búsqueda de artefactos en el río Mississippi. El 2 de octubre de 2022, decidió dar un paseo en áreas donde el agua se había retirado. Desde lejos, notó un objeto grande e incomprensible y se acercó.
Imagina su sorpresa cuando descubrió los restos de un gran barco comercial del siglo XIX. Patrick Ford se puso en contacto con expertos y les contó sobre su hallazgo. Esta noticia interesó al famoso arqueólogo del estado de Mississippi, Chip McKenzie. Chip explicó que el barco encontrado se llamaba Brockville y era un transbordador nocturno. El barco fue construido en 1896. Durante una tormenta en 1915, el barco se hundió. Durante un intenso calor en España, el nivel de agua en el embalse Las Conchas disminuyó significativamente, lo que permitió al mundo ver las ruinas de un antiguo campamento militar romano que estaban ocultas bajo el agua. Este campamento fue descubierto por primera vez en 1920 por un arqueólogo español. En la época del Imperio Romano, estas estructuras servían como barracas temporales para los soldados de la legión. Durante más de 20 años, el arqueólogo excavó en esta área. Sin embargo, las autoridades decidieron construir un embalse aquí y el campamento militar romano fue completamente inundado. Ahora, los arqueólogos han vuelto a estudiar las antiguas estructuras y a buscar artefactos valiosos. La cabeza de bronce del emperador Adriano se encuentra actualmente en el Museo Británico. En 1834 fue encontrada en el río Támesis en Londres. Adriano, de la dinastía Antonina, fue emperador del Imperio Romano desde el 117 hasta el 138 después de Cristo. Se le considera el tercero de los 5 buenos emperadores. Fue un talentoso comandante militar, viajero y amante del arte. Gracias al emperador, se construyó el Muro de Adriano en Gran Bretaña, que ayudó a evitar las incursiones de los pictos y los brigantes desde el norte. Después de la visita de Adriano y la construcción del muro, se erigió una estatua de bronce en su memoria. Solo una parte de ella, encontrada en el Támesis, ha llegado hasta nuestros días. El artefacto fue encontrado dañado, con un gran agujero en el lado izquierdo y los ojos también dañados. La cabeza parece haber sido cortada de la parte principal de la estatua. A pesar de esto, el artefacto tiene un gran valor. En la antigüedad, las personas creían en presagios enviados por las estrellas y las fuerzas de la naturaleza. Ahora confiamos más en la ciencia. Sin embargo, las piedras de hambre persisten hasta nuestros días como indicadores de sequías extremas. Las piedras de hambre son mensajes del pasado. Las inscripciones dejadas en las piedras pueden datar desde décadas hasta cientos de años atrás. Pero lo que las une es que aparecen desde el agua en periodos de sequía extrema. La sequía siempre ha afectado negativamente a los cultivos, la salud del ganado y el transporte. Las regiones europeas dependían mucho de todo esto, por lo que la sequía en siglos pasados siempre significaba hambruna. Es por eso que la gente dejaba inscripciones de advertencia en las piedras para que sus descendientes fueran alertados sobre los tiempos difíciles que se avecinaban. Por ejemplo, algunas de ellas decían, 1947, el año del hambre, 1417, el agua en el río casi desapareció, y otras. En 2022, Europa experimentó un verano muy caluroso, el nivel del agua en los ríos comenzó a descender rápidamente y esas mismas piedras de hambre emergieron del agua. En la República Checa y Alemania, las piedras de advertencia fueron encontradas en gran cantidad, indicando la gravedad de la sequía. Durante una fuerte sequía en Italia, se descubrió un hallazgo arqueológico muy valioso, un puente construido durante el reinado de Nerón. Nerón se convirtió en el quinto emperador romano en el año 54 después de Cristo a la edad de 16 años y gobernó durante 14 años. Aunque se le reconoció como un gobernante cruel,
bajo su gobierno se lograron muchas victorias y se construyeron numerosas estructuras. Los científicos no afirman con certeza que el puente fue construido por orden de Nerón. Es posible que haya sido construido antes de su gobierno y simplemente reconstruido en esos años. Sin embargo, esto no disminuye el valor del hallazgo. Durante el reinado del quinto emperador, este puente fue escenario de desfiles militares y celebraciones, y muchas personalidades destacadas de la época lo cruzaron. Ahora, durante la sequía, los lugareños y los turistas pueden observar el patrimonio histórico datado en el primer siglo de nuestra era. Durante la sequía de 2022, no solo Europa sino también varios estados de Estados Unidos se vieron afectados. La temperatura récord en Texas llevó a la disminución crítica del río Paluxy. El nivel del agua se volvió peligrosamente bajo. Durante este periodo, se descubrieron huellas de criaturas extrañas que antes estaban ocultas bajo el agua. Analizando este hallazgo, los científicos concluyeron que pertenecen a dinosaurios que vivieron hace más de 100 millones de años. Estas no fueron las únicas huellas de criaturas extintas encontradas en el Parque de Dinosaurios de Glen Ross. Resultó que las huellas pertenecían a varios dinosaurios, incluido el depredador acrocantosaurio que vivió en el período Cretácico temprano. En el parque también se encontraron huellas de otro dinosaurio, el Sauroposeidón, un gigante de 18 metros de altura y aproximadamente 44 toneladas de peso. Aunque se pueden encontrar muchas huellas de dinosaurios en el parque y sus alrededores, lamentablemente se borrarán de la faz de la Tierra en el futuro cercano. Irak es uno de los países para los cuales la sequía se convierte en una verdadera catástrofe. Para combatir las consecuencias del calor, las autoridades decidieron tomar agua de la presa en la ciudad de Mosul. Después de esto, el nivel del agua disminuyó significativamente y en 2018 se descubrieron las ruinas de una antigua ciudad en esta área. Resultó que los edificios destruidos eran parte de la ciudad de Sakik, que formaba parte del estado de Mitanni. Los edificios encontrados fueron construidos hace más de 3.400 años. Dado que la ciudad está oculta bajo el agua y la presa se llena periódicamente, los arqueólogos solo pueden realizar sus investigaciones durante la sequía. Para proteger las ruinas, los científicos las cubren con una cúpula de plástico. Durante las excavaciones, se encontraron numerosos artefactos, incluyendo recipientes con ornamentos locales y tablillas con inscripciones en idiomas hurrita y acario. Todos estos hallazgos han permitido conocer más sobre el antiguo estado y sus habitantes. La presa de Mosul no es el único lugar que guarda los secretos de antiguas civilizaciones. En la antigüedad, los ríos Tigris y Éufrates eran ríos caudalosos. La tierra en el valle de estos dos ríos era increíblemente fértil y fue en este lugar donde nació la cuna de la civilización humana, Mesopotamia. Gracias a su ubicación favorable, la región antigua se desarrolló rápidamente. Las personas ya no necesitaban ser nómadas, se dedicaron a la ganadería y la agricultura. Más tarde, surgió la escritura, la arquitectura bien pensada e incluso el gobierno. Gradualmente, se formaron ciudades reales. Hoy en día, la región de Mesopotamia incluye Irak, el noreste de Siria, partes de Turquía y Irán. Desafortunadamente, los ríos Tigris y Éufrates, que alguna vez fueron caudalosos, comienzan a secarse gradualmente. En esta imagen, se puede ver claramente que en el lugar donde solía haber un extenso embalse, ahora queda solo una delgada línea. La sequía en el verano de 2022 llevó a que el nivel del agua en los ríos alcanzara un mínimo crítico. Si la tendencia continúa, podrían secarse por completo para el año 2040.
Es difícil creerlo y esta suposición es muy triste, ya que gracias a estos ríos nació una de las civilizaciones más grandes en la antigüedad. La ola de calor anómala de verano de 2022 no dejó fuera a Italia. El nivel del río Po disminuyó catastróficamente. En el lecho seco, los pescadores locales descubrieron una verdadera bomba de 450 kilogramos que fue sumergida durante la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades decidieron evacuar de inmediato a 3.000 personas de los asentamientos cercanos y desactivar la bomba. Durante la operación, se cerró el espacio aéreo sobre esta área y se detuvo el transporte. La bomba encontrada fue desactivada y llevada a una de las canteras, donde fue destruida. La bomba en el río Po es solo una de muchas que ahora están debajo del agua y representan un peligro real. En el siglo XVII en Europa, la gente creía en la brujería y temía a las brujas. Se pensaba que en cada generación vivía al menos una persona vinculada con fuerzas oscuras y capaz de lanzar un terrible hechizo. Por esta razón, la gente comenzó a protegerse de la brujería con botellas de bruja. Estas botellas pueden parecer simples amuletos, pero su contenido no era tan inofensivo. Por ejemplo, dentro de una botella de bruja encontrada en las paredes de un antiguo pub en Inglaterra, había una mezcla de sangre humana, orina y dientes. Recientemente, en una sección seca del río Mississippi, un hombre estaba buscando objetos de la Segunda Guerra Mundial. Por casualidad, encontró una botella de bruja. Decidió examinar su contenido y descubrió dentro una extraña sustancia, cabellos humanos, un diente y pequeños insectos. Cuando llevó su hallazgo a casa, su familia le pidió que devolviera la botella al mismo lugar donde la encontró. 15 años de edad, George Tyndall estaba apasionado por la búsqueda de artefactos y soñaba con encontrar un verdadero cofre del tesoro. Sorprendentemente, casi lo logró. En abril de 2022, el adolescente, junto con su padre, exploraba el lecho del río Vitam en Grantham. Con la ayuda de imanes potentes, lograron sacar una caja fuerte del agua. Cuando lograron abrirla, descubrieron que contenía $2.500 australianos, certificados de propiedad de armas y tarjetas bancarias a nombre de Rob Averett, cuyo plazo ya había vencido en 2004. George y su padre decidieron no quedarse con el dinero encontrado y devolvérselo al propietario. Se pusieron en contacto con Rob Averett y le informaron sobre la caja fuerte. Resultó que Rob era el director de una gran empresa y la caja fuerte fue robada de su oficina. El empresario quedó gratamente sorprendido por la honestidad de la familia Tyndall. Les dio una recompensa y prometió a George ofrecerle un puesto después de que termine la universidad. En India, habitan dos especies de cocodrilos muy grandes, el cocodrilo de pantano y el cocodrilo crestado. La longitud del cuerpo de los machos de cocodrilo de pantano alcanza los 3,5 metros, mientras que los cocodrilos crestados pueden crecer hasta más de 5 metros de longitud. Estos reptiles son muy peligrosos y, durante la sequía, a menudo atacan a las personas. En abril de 2022, un joven de 20 años llamado Dipu visitó a sus parientes que vivían cerca del santuario de vida silvestre de Katarniagat. Junto con su primo, se fue a dar un paseo por la orilla del canal. Luego, Dipu decidió acercarse más al agua para hacer sus necesidades. De repente, de la zanja apareció un cocodrilo gigante que agarró al chico por las piernas y lo arrastró bajo el agua. El primo corrió en busca de ayuda, pero los residentes del pueblo que llegaron al lugar no pudieron hacer nada. Nadie se atrevió a buscar los restos del fallecido, ya que en el canal habita una gran cantidad de cocodrilos. Por lo tanto, si alguna vez te encuentras cerca de un cuerpo de agua donde viven reptiles peligrosos, no te acerques demasiado al agua. Cada año,
más de 500.000 de personas mueren por ataques de cocodrilos. En el mundo, aún hay mucho de lo que no has oído hablar. Suscríbete al canal para no perderte nuevas investigaciones. No olvides darle like y compartir este video con tus seres queridos. Gracias por tu atención y nos vemos en nuevos videos.